algunas de las informaciones que fueron publicadas sobre la comparecencia de Venezuela por primera vez en 12 años ante el Comité de Tortura de las Naciones Unidas. Portadas que la semana pasada dieron la vuelta al mundo. El informe entregado a este organismo fue preparado por el Comité contra la Tortura, donde participaron organizaciones no gubernamentales venezolanas que denunciaron en conjunto 183 casos de tortura entre febrero y mayo de 2014. Meses en los cuales, recordemos, una ola de manifestaciones antigubernamentales sacudió al país. Durante la comparecencia, el bajo número de funcionarios detenidos por tortura, los presos políticos y el abarrotamiento del sistema penitenciario venezolano fueron las mayores preocupaciones expresadas por los comisionados del Comité para la Tortura, que presentará a fines de noviembre sus recomendaciones tras la audiencia realizada la pasada semana en Ginebra. Nos acompaña Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, a quien saludamos. Bienvenido a la tarde. Alfredo, para profundizar sobre este tema, nos acompaña, como dije, Alfredo Romero. Fue una de las organizaciones no gubernamentales invitadas como parte del protocolo que instaura este comité para tener conocimiento de lo que ocurre en cada país. Yo creo que vale la pena aclarar brevemente, y comenzando, ¿por qué fueron ustedes designados? Y digo esto precisamente porque el Foro Penal fue el que presentó el mayor número de casos de torturas y tratos crueles e inhumanos. Bienvenido, buena tarde. Bueno, primero agradecido de conversar contigo y Dania, y buenas tardes a todos. Bueno, fíjate, el Foro Penal Venezolano fue invitado a la Organización de Naciones Unidas como parte, pues, de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que fungen como colaboradores del Comité contra la Tortura y otros tratos crueles e inhumanos dentro de lo que es incluso el esquema, pues, establecido en la Convención contra la Tortura. Ahora bien, el Foro Penal Venezolano, como otras organizaciones, su obligación como organización de derechos humanos que somos es precisamente pues llamar la atención pues no solo al Estado venezolano, sino al comité como tal, de situaciones que consideramos que pueden ser mejoradas en cuanto a las violaciones a los derechos humanos, y particularmente pues que ha sucedido en lo que respecta a casos de torturas y otros tratos crueles e inhumanos en Venezuela, que desde este año y el año pasado, y eso no es relacionado directamente con que el comité se haya reunido, sino que casualmente, pues, y lamentablemente, este año y el año pasado han ocurrido varios casos de torturas y tratos crueles e inhumanos que no solo el Foro Penal ha reportado o ha registrado, sino que los abogados del Foro Penal, que como bien sabes, son más de 200 abogados en todo el país y coordinadores en todos los estados, han asistido. Y a veces, pues uno quizás lo más fácil es analizar lo que sucedió este año y hablar de esos 138 casos de tortura y tratos crueles que se presentaron en el reporte de este año. Pero el año pasado, en protestas relacionadas con las elecciones entre el 14, 15 y 16 de abril del año 2013, pues del año pasado, hubo 40 casos de tortura solamente en el estado Lara. Y en Carabobo hubo otros. Y nosotros ratificamos posteriormente ante la Fiscalía las denuncias realizadas de por lo menos 17 de esos casos solo en Lara, porque las jóvenes, pues, en Carabobo no quisieron denunciar. Entonces se ha venido acumulando estos casos precisamente, pues, a los efectos de que el Estado, pues, tome las medidas necesarias para investigar y para buscar a los responsables de esos casos. Justo hacia allá iba. ¿Qué viene ahora? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con estos 138 casos particulares que fueron documentados y presentados por el Foro Penal Venezolano? Sí, bueno, los 138 casos es parte del reporte global, que no solo son los casos de tortura, sino también hacemos referencia a las detenciones arbitrarias que dentro de sí mismo incorporan la posibilidad de que la tortura se lleve a cabo. ¿Qué quiero decirte? Que si una detención es arbitraria
y se aprende, es decir, se priva de libertad una persona, esa privación de libertad pudiese conllevar, si hay aislamiento, incomunicación, también a un esquema de tortura. Entonces todos esos casos de alguna manera se acumulan. Ahora bien, es todo este complejo de casos y las recomendaciones que se plantean es para que se le provea al Estado venezolano de recomendaciones y definitivamente que si hay incumplimiento de ciertas cosas, se llame la atención en cuanto a estas situaciones que, por cierto, ya el Foro Penal ha planteado en muchas oportunidades. Sin embargo, en lo que respecta a denuncias específicas, es decir, cuando nosotros presentamos ya, que en eso estamos trabajando en algunas denuncias en particular, de esas 138 más las del año pasado, cuando se presentan las denuncias en forma individual, procede otra situación, es decir, ocurre otro proceso, que ya es cuando el comité actúa como tribunal y entonces dicta sanciones contra el Estado en virtud de un caso en particular de tortura, de 2, de 3 o de los que se presenten específicamente. Ahora, si hiciéramos un balance de lo que fue esta presentación, de su significado, del impacto que pudo tener, ¿cuál es el balance que hace el Foro Penal? ¿Cuál es el balance que hace Alfredo Romero? Bueno, fíjate, nosotros estuvimos allí muy atentos de la presentación del Estado venezolano y yo no voy digamos, a personalizar si la presentación estuvo buena o no. Yo lo que quiero es evaluar pues puntos específicos y lamentablemente hubo preguntas o cuestionamientos muy específicos que lamentablemente fueron evadidos o no respondidos. Y cosas que llamaron mucho la atención, no hablo por mí, sino hablo por la situación que se planteó allí, y eso lo hemos dicho, llamó mucho la atención, por ejemplo, el caso de la jueza Afiuni, que por cierto ya se ha conocido en las Naciones Unidas como el efecto Afiuni, entre comillas. El efecto Afiuni es, uno, cómo el haber despedido un juez, que fue lo que sucedió, la jueza Afiuni tomó una decisión en relación con un banquero que lleva 2 años detenido, que se consideró detención arbitraria, la juez lo liberó y eso trajo como consecuencia que el propio presidente de la República ordenara su captura en canales del Estado públicamente, y ella estuvo 3 años presa y sometida a abusos y maltratos, inclusive ella misma denunció en un momento una supuesta violación. Ese caso llamó mucho la atención porque al preguntarle sobre el caso, sobre la supuesta, que en este caso sería tortura, trato cruel en relación con su denuncia, más la ausencia pues, de independencia del Poder Judicial que de por sí se refleja de esa situación, la respuesta del Estado venezolano fue, bueno, mire, no se preocupen por eso, despreocúpense, esas mismas palabras. Eso no solo a mí, pues, me ha podido haber llamado la atención, sino a los comisionados. Hubo incluso unas respuestas un poco efusivas, particularmente del comisionado de Senegal, de apellido Gallé, quien en su francés, pues, preguntó, bueno, explíquenme, ¿y acaso si una persona es violada o agredida o torturada, requiere entonces de denunciarlo ante la Fiscalía? Porque la respuesta, en este caso de la representación de la Fiscalía es, despreocúpense porque ella nunca denunció. Y eso realmente es mentira. Entonces la respuesta, la pregunta la afirmación fue, bueno, ¿y acaso tienen que denunciar? Y la Fiscalía no investiga casos de este tipo por su propia cuenta. Y este caso de por sí ya no es tan grave que la propia víctima puede tener temor o no de denunciar. Ese caso para mí tuvo una repercusión muy importante, además de evidentes, pues creo yo que allí se reflejó lamentablemente, y debo decirlo, pues una intención de defender más bien al gobierno, las actuaciones del gobierno, que realmente defender al Estado y la magnitud del Estado en cuanto a la necesidad de investigar, porque si tú por lo menos casos como, bueno, hubo exámenes médico-forenses sobre unos casos en particular, o si hubo realmente investigaciones sobre un caso de tortura en particular. Se habló del caso de Guadi Duque de Moreno, y entonces la respuesta siempre era la defensiva a los efectos de decir que bueno, que las ONGs, porque eso se estableció, no, esas ONGs de derechos humanos no que le crean, porque ellos lo que hacen es tratar de desprestigiar al Estado internacionalmente, cuando realmente la respuesta era, bueno, mira, sí, se realizó la investigación así, el examen médico forense fue así, etcétera, 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 y lamentablemente eso no se respondió en forma concreta. Y una última pregunta para Alfredo Romero. Si el Estado venezolano se retiró del sistema interamericano de los derechos humanos, ¿por qué asiste a este tipo de comisiones?
Bueno, fíjate, eso me trae otro de los puntos importantes. Una de las discusiones también y los cuestionamientos es por qué el Estado se retira de la Convención Americana de Derechos Humanos y la representación del Estado venezolano fue simplemente, casi que lo que faltó decir es, bueno, porque simplemente así lo consideramos y punto, ¿no? Y otra pregunta también, otro cuestionamiento que nunca fue respondido específicamente es, dígame, ¿cuándo van a invitar a relatores de la Organización de Derechos Humanos, de la Organización de Naciones Unidas, perdón, en cuanto a derechos humanos, a Venezuela? ¿A qué? A visitar las cárceles, a ver si hay hacinamiento o no, cuestionamientos realizados, a visitar las cárceles, a ver si los presos políticos existen o no, a visitar personas y víctimas de tortura para que le declaren y le digan si realmente hay este tipo de situaciones, y eso permite comprobar con sus ojos, con sus oídos, lo que está sucediendo en Venezuela y no solo con un reporte escrito, presentado y maquillado. Y la respuesta a eso tampoco la hubo. Te lo digo de esta forma porque, claro, Venezuela se sale del sistema interamericano de derechos humanos, pero le interesa estar en la Organización de Naciones Unidas, porque si no, entonces seríamos un Estado que estaríamos totalmente fuera de todo lo que es el sistema mundial de protección de derechos humanos. A Venezuela y el gobierno de Venezuela, y en eso creo que están tomando la posición correcta, le debe interesar ser parte de ese sistema para que no se vea fuera de lo que es la protección de los derechos humanos, y además porque evidentemente los estados necesitan, desde el punto de vista político, la aceptación de todas las naciones del mundo, y el lugar para ser aceptado por las naciones del mundo es precisamente la Organización de Naciones Unidas. Allí yo aprovecho para más bien dar una recomendación al gobierno venezolano. Y lo vuelvo a decir como muchas veces lo hemos dicho. Las organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, el Foro Penal, está simplemente como ese canal para poder identificar denuncias y llevarlas a los organismos del Estado o a los organismos internacionales. No estamos aquí ni para atacar, ni para hacer política, ni para servir simplemente para criticar al gobierno. Pero estamos en una posición precisamente crítica porque esa es nuestra función. Y el Estado tiene que abrir las puertas a todas estas denuncias, abrir las puertas al Foro Penal venezolano, que hace tiempo, por cierto, la Fiscalía lamentablemente no nos ha recibido, a pesar de cartas que hemos enviado, solo nos recibió una vez, muy cordial, y espero que nos vuelvan a recibir. Pero la recomendación es esa, pues, abrirse a la posibilidad de que los derechos humanos realmente sean respetados, abrirse a la posibilidad de que las víctimas sean las que tengan la palabra, a que las organizaciones de derechos humanos que representamos a las víctimas sean las que podamos discutir y presentar la mayor cantidad de denuncias posible, sin barreras, sin pretender pues establecer que somos, digamos, lo que estamos tratando de buscar, desestabilizar, como a veces lo dicen. Y eso creo que funciona igual para la Organización de Naciones Unidas. Es decir, las organizaciones de Naciones Unidas y esos expertos, por ejemplo, que están allí, fueron parte de organizaciones de derechos humanos y entienden perfectamente la función que nosotros cumplimos en particular. Quiero agradecer a Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, por estar con nosotros y hacer este balance, resumen de lo que fue la comparecencia de la ONG, el Foro Penal Venezolano y otras organizaciones no gubernamentales ante la Comisión de Torturas de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra hace unos días atrás. Buenas tardes. Gracias y buenas tardes y saludos a toda América Latina.